8 de la mañana con 47 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña en los estudios el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, David Molina. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay incertidumbre seguramente en la industria automotriz tras la decisión de este gigante de General Motors de salir del Ecuador y de Colombia, pero en lo que refiere al caso ecuatoriano se habla de pérdidas de empleo y de complicaciones que esta decisión va a generar en la industria. Cuéntenos, por favor, cómo se van a ver representadas esas afectaciones tanto en el ámbito del empleo como en el giro de negocio que tiene la industria automotriz. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy amable por la invitación. Esto es un tema muy complejo, muy complicado. Yo creo que es una noticia muy triste para el sector industrial en general, no solamente la industria automotriz, porque se trata, digamos, de una empresa emblemática digamos, una multinacional que ha estado produciendo vehículos en el Ecuador por más de 40 años. Y claramente esto responde a un conjunto de factores. Creo que hay que analizar esto con cabeza fría para entender qué es lo que pasó, lo que vino pasando y ver cómo podemos establecer un mecanismo que permita minimizar los impactos, sobre todo en el empleo y en el desarrollo de la cadena industrial. Y es evidente, la compañía pues evidentemente ha planteado digamos en su comunicado oficial decisiones corporativas, globales, y eso pues de alguna manera son decisiones que se alimentan de un conjunto de factores que han venido ocurriendo a lo largo de estos años. Bueno, primero, la ausencia total de una política industrial, y yo creo que eso es importante decirlo. No ha habido una política industrial, un norte desde hace algunos años atrás. Lo que ha habido es una agenda de apertura comercial indiscriminada, muy fuerte, que no ha venido o que no ha sido acompañada de verdaderas políticas de fomento y de apoyo al sector productivo. Le voy a poner algunos ejemplos que creo que pueden graficar bien la situación. El acuerdo comercial con China, por ejemplo, que entra en vigencia el día de mañana, y nosotros obviamente habíamos puesto en su momento las preocupaciones del caso. Y yo no puedo decir que el acuerdo comercial con China es el detonante de la salida de la compañía, porque pues no se trata de eso, no es así necesariamente, pero es uno de los factores. Porque entiendo además que la salida de General Motors no es únicamente del mercado ecuatoriano con ensambladoras, sino también de Colombia. Sí, es una decisión regional, digámoslo así, ¿no? Colombia y Ecuador. El caso de Colombia conozco menos, digamos, las implicaciones y la situación de Colombia. Es un mercado también completamente abierto, es decir, Colombia tiene un mercado abierto desde hace muchos años con Corea del Sur, México, Estados Unidos, Europa, etcétera. Acá, claramente, el tema de China, yo lo que sí puedo decir es que, y me consta además que desde hace algunos años atrás que estábamos mirando con la compañía la posibilidad de establecer nuevos proyectos de inversión, porque el ensamblaje funciona de esa manera, ¿no? Es decir, hay proyectos que se lanzan, tienen una vida a lo largo de lo que el mercado determine, y luego tienen que ser reemplazados por nuevos proyectos. Así ocurre en el mercado o en el sector automotor. Pero claramente cuando se empezó a hablar del acuerdo comercial con China, ya se veía que era muy difícil establecer nuevos proyectos de inversión. Y la posibilidad de hacerlo con ese escenario de un acuerdo comercial con China, que hay que considerar que China no es un país que juega las reglas del mercado. No juega las reglas del mercado. Es un país que administra sus precios, subsidia toda su cadena productiva, entra con precios por debajo de los costos y por lo tanto es más que complicado, es imposible competir. Mire, ustedes recordarán que Elon Musk, cuando aplaudió de pie a Javier Milei en la cumbre de Davos sobre el tema de la libertad y la libertad económica, pocos días después sacó un tuit en donde decía: tenemos que poner aranceles prohibitivos a la importación de autos eléctricos chinos porque no vamos a poder sobrevivir.
realmente es eso lo que está pasando. Imagínense si eso ocurre en Estados Unidos, lo que puede ocurrir en el Ecuador. Y claro, cuando uno ve este escenario, uno tiene que de alguna manera pedirle y plantearle al gobierno, bueno, cuáles son las medidas de política industrial que van a acompañar este proceso. Y en el caso de la industria automotriz hemos planteado varias alternativas que no son inventos, porque el mundo funciona de esa manera. En el mundo del sector automotor funciona de esa manera. He estado hasta hace poco en Argentina, y en la Argentina de Milei tienen una industria altamente protegida, con incentivos a la producción de vehículos en Argentina. En Brasil lo propio, en México lo propio. Y le planteamos nosotros al gobierno ecuatoriano hace 2 años, después replicamos hace 1 año. Dijimos, busquemos incentivos para la generación de la industria de autopartes, porque esa es la que debe preocuparnos sobremanera. Con la salida de General Motors, claro, es lo que se va a ver afectado en mayor medida. Mire, para poner un ejemplo, General Motors decide parar su producción de vehículos, pero con ello para también la producción de alrededor de 20 o 25 empresas autopartistas, que son los que proveen del equipo, de los materiales o de las partes ecuatorianas que forman parte del equipo original que luego se conformaba en el vehículo que ensamblaban. Y están empresas que hacen el sistema de escape, por ejemplo, empresas que hacen el chasis de la camioneta, el balde de la camioneta, los asientos, los recubrimientos. En total, David, ¿cuántas plazas de empleo se podrían perder? A ver, lo que se conoce, digamos, ya de manera oficial y absoluta son alrededor de 300 empleos que empleaba de manera directa la compañía, trabajando al 13% de su capacidad. Es decir, con una industria mucho más fuerte como la que tuvimos hace alrededor de 8 o 10 años, esta compañía llegó a tener 1,400 empleados de manera directa. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros 5,000 empleos que están en la cadena productiva? Digamos, ahí hay que mirar, hay ciertas empresas que van a tener más complicaciones que otras. Hay algunas empresas que han diversificado su producción o tienen producción para vender en el mercado de reposición, pero hay productos que no tienen esa ventaja. Le voy a poner un caso: neumáticos, por ejemplo. Los neumáticos se venden a las ensambladoras, pero también se venden en el mercado de repuestos. Es decir, todas las personas que tienen un vehículo eventualmente pues van a tener que... 30,000, 40,000 kilómetros. Tienen que cambiar un vehículo. Entonces tienen un mercado más amplio que les da escala incluso para exportar. Igual las baterías, no digo que no les golpee, claro que les golpea, pero digamos tienen una forma de amortiguar de mejor manera ese impacto desde sus propias lógicas corporativas. Pero la pregunta es, un asiento de un vehículo, ¿cuándo se cambia un asiento de un vehículo? El chasis de una camioneta, ¿cuándo se cambia el chasis de una camioneta? Eso no se vende en el mercado de reposición, el balde de la camioneta. Entonces, hay una parte y pieza de la metalmecánica muy específica que para tapar ciertos elementos del sistema motriz, no se cambia, es decir, no tienen mercado de reposición. Entonces, hacia ellos es donde hay que afilar la política pública. ¿Cierto? Porque digamos General Motors ha tomado una decisión corporativa y según se lee en su comunicado pues van a estar muy bien. Es decir, serán partes que después va a tocar importar. Claro, es decir, lo que ha dicho la compañía es que digamos ellos van a sustituir el producto ecuatoriano por un producto importado. Ahora, entonces, David, ustedes venían alertando desde el año anterior, entiendo, la caída en las ventas en términos generales, es decir, y ahí quisiera que sí nos explique un poco. Digamos, se incluye dentro de eso carros americanos, carros coreanos, japoneses, chinos, etcétera. Una caída del 20% en 2023 con relación, estamos hablando de septiembre del 2023 a septiembre del 2022. ¿Ya venían ustedes experimentando caída en las ventas durante los últimos años? Sí. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias por un lado, pero por otro también las razones de esa caída en las ventas del mercado automotriz? Sí, esa caída en las ventas es precisamente la que de alguna manera argumenta
también la salida o dejar de ensamblar por parte de General Motors, porque la caída de las ventas obviamente hace que tengas menos nivel de producción y tus plantas empiezan a trabajar con una capacidad instalada mucho menor, y a su vez las empresas de autopartes trabajan con una capacidad instalada menor y toda la cadena pierde competitividad. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se venía perdiendo mercado? Y ahí, digamos, muchos críticos de la propia industria ecuatoriana han dicho es que la industria ecuatoriana no es competitiva. Yo tengo que decir, la industria en general no es competitiva. El Ecuador es un país extremadamente caro para producir y que no tiene las herramientas para enfrentar esos desafíos. Caro y con un mercado pequeño, relativamente pequeño y no solo eso, y de alguna manera lo que hace es que tú tienes una economía muy cara, pero además empiezas a tener la invasión de productos chinos en todo nivel. Lo de China es un caso increíble porque y lo que voy a decir ahora no refleja solamente la realidad del sector automotor. Pasa en textiles, en calzado, en metalmecánica, en todos los sectores. Yo hago una pregunta, porque uno dice, es que la industria ecuatoriana no puede competir. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Por qué el único origen, o sea, los únicos vehículos que crecen en el mercado ecuatoriano, que ganan participación en el mercado ecuatoriano, son los vehículos de origen chino? La pregunta es, ¿por qué los vehículos europeos, que ya entran al país sin pagar aranceles por objeto del Tratado de Libre Comercio, los propios vehículos colombianos que se ensamblan en Colombia y que entran desde hace larga data con 0% de arancel, o los vehículos brasileños o argentinos que llegan con una desgravación arancelaria del 30%, es decir, pagan 28%, ¿por qué ellos no ganan participación de mercado? Y los que ganan participación de mercado ¿Por qué, David? ¿Cuál es la respuesta? Sin que pareciera que termine la curva ascendente, son los vehículos chinos. Ya respondo eso, Alexis, pero la pregunta es, entonces no es que el Ecuador no puede competir con China. Es que ni los europeos pueden competir con China, ni los mexicanos pueden competir con China, ni Brasil, ni Argentina. Nadie puede competir con China. ¿Por qué? Por lo que dije hace un instante. China no juega las reglas del mercado. Tiene una política más proteccionista con su industria. Tiene una política muy proteccionista con su industria, pero además con altos subsidios, y exportan subsidios. Pero además exportan subsidios con una opacidad tan fuerte que es casi imposible que se pueda seguir en los foros internacionales demandas de dumping a China. Y con el acuerdo comercial con China va a ser más grave todavía. ¿Por qué? Voy a explicar para que los ciudadanos nos entiendan. Brevísimo, porque sí, muy rápido. Cuando un país pone, pone productos en el mercado por debajo del costo, eso se llama dumping, es decir, es una práctica desleal. En el marco de la OMC, el Ecuador, cualquier país del mundo le puede seguir a cualquier otro país una demanda de antidumping, y para eso tiene que obtener la información que demuestre aquello. Pero China no te entrega la información, porque obviamente es una economía que no es de mercado. Y en el mundo se utiliza una práctica que se llama la práctica del el país de referencia. Entonces, como yo no puedo obtener información de China, entonces tomo información de Tailandia, de Egipto, de Corea, de donde sea, y así demuestro. El acuerdo comercial con China, el de ahora, el que entra en vigencia mañana, prohíbe la utilización de ese mecanismo. O sea, ahora sí o sí, para poder demostrar dumping, tenemos que ir a una ferretería en Shanghái, o tenemos que ir a una tienda en algún lado para poder demostrar que hay dumping. Entonces es imposible. Complicado. Pero en todo caso, esta decisión obedece no solo al tema de China, sino a múltiples factores. Es un conjunto de situaciones y la falta de una política industrial, y hemos pedido, y con esto termino, Alexis, hemos pedido una reunión de emergencia con el ministro de Finanzas y con la ministra de Producción. Está pactada ya una reunión, no tenemos fecha, pero al regreso de la ministra, que creo que va a estar de viaje este par de semanas, tendremos una reunión de emergencia para encontrar algunas alternativas que protejan sobre todo a los más pequeños, que son los autopartistas. Muy bien. Le volveremos a molestar, David. Muchísimas gracias. David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, que ha estado con nosotros. Nos despedimos. Ya vienen las Juanes. Chau.